Buenas tardes, muchachos. Uno de los grandes problemas que existen y han existido desde hace mucho tiempo es que los médicos creemos o creen, la gran mayoría, que los aspectos jurídicos y normativos no les atañen, no los deben de tomar en cuenta, y en realidad no los toman en cuenta. Cuando nosotros tenemos un caso desde el punto de vista jurídico de mala práctica médica, la Dirección de Servicios Periciales nos solicita que realicemos una opinión técnico-científica, para lo cual iniciamos con el estudio primero para ver si el demandado es un médico particular o si es un médico institucional, ya que cada uno de ellos trabaja de manera diferente. Un médico particular se aviene, consigue todo lo que en teoría es necesario, y un médico institucional, en teoría, le deben de dar todo lo que le es necesario para su labor. Y aquí vemos que sobre todo en la medicina particular hemos tenido muchos problemas, porque hay médicos que hacen muchos trabajos o mucha labor a lo cual no tienen los medios que son deseados. También tenemos que analizar el hecho de que el facultativo demandado sea quien dice ser y tiene los conocimientos que en teoría dice tener, porque nos hemos encontrado muchos casos en que un médico general dice o le refiere a su paciente que es especialista en X, Y o Z especialidad de medicina, y resulta que no es cierto. En algunas ocasiones nos agregan la documentación supuestamente comprobatoria de sus especialidades, pero ya hemos tenido casos en que estos títulos y especialidades son adquiridos en Santo Domingo, la Universidad de Santo Domingo, y lógicamente tienen el papelito, pero no tienen los conocimientos técnicos científicos para la realización de la actividad o la intervención que han realizado. El siguiente problema es analizar el componente de los documentos probatorios. En los casos médico-legales, principalmente y fundamentalmente, nosotros debemos de contar con el expediente clínico. El expediente clínico, la primera vez que se legisló, fue por allá por 1998, se legisla cómo se debe de realizar un expediente clínico y las partes que deben cada uno de tener. En el 2010 se hace una ampliación, y en septiembre del 2012 se llega ya a la obligación del expediente clínico electrónico. Esto para auxiliar al paciente y a los diferentes facultativos que van a atender al paciente, porque como nos explicaba la doctora, el paciente tiene derecho a una segunda opinión, y si va a solicitar una segunda opinión, lo más correcto es que lleve el expediente clínico de lo que el primero le ha hecho. El problema es que los expedientes clínicos no se realizan solamente parcialmente. El caso que nos ocupa, tenemos que el expediente clínico es casi nulo. Tenemos dichos, pero no podemos comprobarlos. Sin el expediente clínico no podemos comprobarlos. Y aquí pudiéramos preguntarnos, bueno, el doctor es,
quien dice ser, porque si un facultativo no es quien dice ser, se configura un delito diferente. Aquí se habla ya de una usurpación de funciones, porque no está capacitado ni tiene las habilidades para realizar la intervención que dijo haber realizado. En el presente caso, como no tenemos el expediente clínico, no sabemos cómo fue la primera consulta, cuál fue la signología y sintomatología que dio lugar a la primera consulta. Los estudios de gabinete que en teoría debió de haber hecho, ¿los realizó o no los realizó? No sabemos. Y si no sabemos, tampoco sabemos si el diagnóstico realizado fue el correcto. Tenemos algunas divergencias en el hecho de que él diagnostica una cosa y el estudio de histopatología nos dice otra. Y el segundo médico, que realiza otra intervención, difiere también del diagnóstico del facultativo demandado. Aquí podríamos hablar de dos acciones jurídicamente punibles. Primero, la negligencia, el descuido en el hacer. No tuvo cuidado, no siguió las normas, por lo tanto, llevó a un mal diagnóstico, o no sabemos si es buen diagnóstico, sencillamente porque no tenemos el expediente clínico. Puede haber cometido el delito de impericia por la falta de habilidad y conocimientos. La intervención segunda que se realizó nos dice que él extirpó el ovario derecho, aunque él dice que extirpó el ovario izquierdo. Pero otra vez, como no tenemos el expediente clínico, no sabemos qué fue lo que realizó. Y sin el expediente clínico, desde el punto de vista jurídico, ya es culpable. Y la ley establece que será penalmente responsable por los daños, lesiones o enfermedades que la acción u omisión cometidos dieron lugar. Puede ser que se llegue a un acuerdo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pero nosotros tenemos la experiencia de que muchas ocasiones los pacientes van al Ministerio Público y los demandan desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, si se comprueba que son penalmente responsables, pueden tener una penalidad privativa de la libertad. Y desde el punto de vista jurídico, a los especialistas en medicina van a tener una doble penalidad. La penalidad privativa de la libertad. Y después de que cumplen la penalidad, los jueces tienen tendencia a inhabilitarlos para la práctica de la medicina por un tiempo igual al que estuvieron privados de la libertad. Y como vemos en el presente caso, el problema principal es la falta del expediente clínico. No quiero meterme ya en el diagnóstico y en el tratamiento, porque eso nos va a ser tema del especialista. Yo no soy especialista en químico-obstetricia. Yo nada más sé un poquito del aspecto jurídico. ¿Sí? Gracias. Solo quisiera precisar, los pacientes pueden elegir si se van por la vía civil o si se van por la vía penal, ¿sí? La vía penal básicamente es por homicidio y lesiones. En la vía civil hay que demostrar la mala práctica y si esa mala práctica ocasiona algún tipo de daño, que es el daño físico, el daño patrimonial y el daño moral, ¿sí?
Entonces, esa es la diferencia. En la vía civil, pues sería si procede el reembolso de gastos, la indemnización, y en la vía penal hay otras penas que ya son privativas, tanto de la libertad como del ejercicio profesional. Y ahora le pediría yo al doctor Arturo Escobedo García, él es especialista en ginecobstetricia, quien nos va a hacer puntualmente aquí algunas precisiones respecto del caso. Gracias. Pues muchísimas gracias y espero que no se aburran porque se cansa uno y ya después empiezan a dormirse y es la hora de la comida y todo eso. Veo aquí algunas personas que les di clase hace algunos años. Y como siempre he dicho, yo soy de la tendencia del aspecto de la parte clínica que tenemos que realizar. Hoy en día veo a muchos jóvenes que la parte de la medicina es como que muy aparatosa y quieren aparatos para todo y se les olvida el aspecto de la práctica clínica. Ahorita tengo 2 meses que estoy en la unidad oncoquirúrgica del hospital y vuelvo a lo mismo, revísenlas, explórenlas, tóquenlas, háganles y todo esto. Hipócrates no estaba errado en decir que teníamos que observar, teníamos que tocar, teníamos que percutir para hacer un diagnóstico más preciso. Y parte de los otros aspectos que siempre son muy interesantes se llaman métodos de apoyo diagnóstico. Fíjense, métodos de apoyo diagnóstico. Los aparatos no nos dan el diagnóstico, es la parte de la clínica y lo que nosotros hacemos, porque veo muchos jóvenes y al ratito todos quieren tener un colposcopio, como veo aquí, que hacen una colposcopía y ponen unas cosas y resulta que el colposcopio no hace el diagnóstico, hace el diagnóstico el que está viendo a través del colposcopio. Y la parte, aquí empezamos bien curiosos y le decía a la doctora, vamos a comentar referente al caso. Curiosamente es una paciente de 31 años que le hacen un ultrasonido y que dicen que tiene un cistoadenoma. Y quiero hacerles el énfasis. El cistoadenoma es un diagnóstico histológico, no ultrasonográfico. El médico ultrasonografista, su capacidad es de decir, tiene una imagen quística, de características quísticas, sólida, mixta, de lo que ustedes quieran. No se hacen diagnósticos de estudios histológicos. Y es el primer error que se comete al doctor que le dijeron. Ahora, curiosamente, aquí cualquiera, no está legislado en nuestro país, aquí cualquiera puede comprarse un ultrasonido y hacer un diagnóstico y decir yo soy ultrasonografista y pácatelas, todos a hacer ultrasonido y es real, no estoy diciendo mentiras. Hace 22 años fundamos la clínica de displasias en el Hospital de la Mujer y curiosamente todos los días me llegaban pacientes con lesiones y ¿quién los hacía? Pues que colposcopistas, y yo les he dicho, yo soy ginecólogo, no soy colposcopista porque ese término tampoco existe. Entonces, esto es algo real que tenemos que precisar, que no todo se requiere de aspectos, de aparatos. Y aquí quiero hacer mención. El doctor que realiza el primer procedimiento, y aquí es donde decimos la omisión, lo que mencionaba al respecto la doctora, el doctor, los aspectos de omisiones, no implican que esa persona, obviamente, me da pena, imagínense que aparentemente el otro ginecólogo que hace una cirugía dice que tiene 12 centímetros del crecimiento uterino y curiosamente el otro no le vio. Eso nos pone a pensar, caray, imagínense si no vio un útero de ese tamaño y sí vio un ovario en el cual él argumentaba que era un cistoadenoma. Pero curiosamente por estudio ultrasonográfico pues son muy parecidos. Tanto el folículo, el que tiene esas características de tener contenido líquido, si se acuerdan,